Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Parquemos, un viaje sideral. Soy yo, Peroñas Moraga, estudiante, charlista y telescopero de Astronomía San Fernando, y en este episodio 2 vamos a continuar desde donde partimos. En este caso, pasando al tema de dónde queda el espacio y qué hay en él. Vamos a ello. Primero, ¿qué es el espacio exterior? El espacio exterior, por definición, es toda parte del total, que es el universo del espacio en sí, que queda fuera de la Tierra. En este caso, el límite considerado en general, calculado, es la línea de Karman, se llama. Aquí tenemos una infografía que nos muestra distintas altitudes respecto a la superficie terrestre con las capas de la atmósfera que vimos antes. Y aquí está la famosa línea de Karman. ¿Qué significa esto? Es un límite alrededor de 100 kilómetros, el cual define la parte en que termina, entre comillas, porque igual sigue un poco más arriba, la atmósfera de la Tierra y el espacio. Pero ¿por qué a 100 kilómetros precisamente? Porque no es más o no es menos. En este caso resulta que a 100 kilómetros todo vehículo para mantenerse en una trayectoria de vuelo tendría que ir tan rápido que en medida que va cayendo, por reacción de la gravedad terrestre que vamos a ver después, la Tierra se curvaría abajo. Y eso ya marcaría una órbita. Entonces, con ese punto de referencia, por ejemplo, tenemos que la Estación Espacial Internacional está más o menos hoy en día a 400 kilómetros de altitud y, por ejemplo, entre el N de Karman y eso, se nos forman las auroras, hay satélites de comunicaciones, de todo. Y vamos a ver que se trata esto de la ley de gravedad y la fuerza centrípeta y centrífuga, que son cosas importantes. Bueno, la ley de gravedad es el principio que nos indica, gracias a la definición de Sir Isaac Newton, que todos los cuerpos existentes, toda cosa física con masa, todo objeto, atrae a otro y a la vez es atraído. O sea que, por ejemplo, si tomásemos este audífono y esta placa, los dos tienen masa, por ende, si estuvieran en un vacío absoluto sin nada que intervenga, se tendrían mutuamente. Y esa atracción mutua deforma el espacio. Entonces, en esta fotito que vemos aquí abajo, sale el ejemplo de una estrella con una masa tal que sería orbitada por tantos planetas y esas atracciones mutuas generan una curva en lo que es el espacio y el tiempo. Y la otra que es la fuerza centrípeta y el efecto centrífugo, ya que se escucha fuerza centrífuga a veces, pero no es una fuerza en realidad. Ocurre cuando hay un cuerpo en rotación, o sea que va girando alrededor de algo, en este caso de un eje. ¿Y qué es lo que pasa? La fuerza centrípeta, perdón, es la que es el tirón que ejerce este cuerpo hacia afuera durante su trayectoria de rotación. Y el efecto centrífugo, que en realidad es una mera percepción, es cómo se siente la fuerza así como de roce en sentido contrario por este movimiento. ¿Para qué nos sirve saber esto? Vamos a ver. Porque ¿cómo se llega hasta allá al espacio? Con estos mágicos inventos llamados cohetes. Aquí tenemos varios ejemplos, partiendo de, no sé, los principales 5 países con habilidades espaciales, cuatro y medio, mejor dicho. Tenemos de Estados Unidos, Rusia, India, China y en este caso de la Agencia Espacial Europea, que es de un conglomerado de países europeos, valga la redundancia. Y bueno, ¿cómo se utiliza un cohete para llegar al espacio? Bueno, los cohetes tienen dentro de su estructura, su fuselaje, tanques de combustible. El combustible por lo general se reparte de forma líquida en dos tipos. Uno, que es el combustible en sí, y el otro que es el oxidizador, que por ejemplo es oxígeno líquido. ¿Por qué se hace esto? Porque de estos dos tanques se sacan los contenidos de a poco, se bombean hacia la cámara de combustión. En esa cámara se juntan, se ponen a presión y se encienden. Entonces, al estar a tanta presión, el oxígeno, al ser un catalizador de energía, y el combustible, aquel que se está quemando, se prenden a unas temperaturas increíbles, presión increíble todo, y entonces eso fluye hacia afuera por este cono que se ve al final del motor de cada cohete, que es la tobera. Lo que hace la tobera es darle una forma a ese chorro de plasma, donde estaba la materia que vimos anteriormente, y lo que hace es salir eyectado a una velocidad muy alta. Y como mencionamos antes, Sir Isaac Newton es importante ya que él define tres leyes principales del movimiento.
En este caso la tercera que dice que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Si tomo esta placa, la empujo, la placa se ve empujada, pero al mismo tiempo una parte de la energía empuja mi mano. Entonces en el cohete lo que hace es que con la fuerza de ese chorro de plasma que sale de la combustión, sale a velocidad hacia afuera, pero ese empuje levanta al cohete y su carga. Y eso es lo que genera este movimiento que tienen. Están los motores líquidos, pero también hay otros tipos, como los de combustible sólido, eléctricos y otros que veremos más adelante, eso sí, en capítulos posteriores. Por lo general, los cohetes tienden a tener cierta forma aerodinámica. ¿Qué significa esto? Que están hechos de manera que pueden atravesar más fácil la atmósfera. Porque la atmósfera, al tener gases como oxígeno, nitrógeno, etcétera, esas partículas hacen un roce con todos los objetos prácticamente. Entonces, la idea es que van a atravesarlo lo más fácil para no verse tan afectados por la presión del aire y al mismo tiempo así ahorrar combustible y qué sé yo. Y bueno, por supuesto, un sistema de guiado la mayoría de las veces que es lo que los ayuda a seguir una trayectoria fija. ¿Cómo son estas trayectorias fijas? Por lo general, los cohetes, casi todos, son de dos o más etapas. ¿Qué significa esto? Que el cohete enciende los motores con el combustible, despega con ese flujo de gas que dijimos, sube, y en medida que se van gastando, llega un punto que se acaba y se separa. Por ende, la parte que ya no sirve se desecha para no cargar peso muerto y la otra, que tiene tanque completamente lleno, sigue el rumbo. Entonces, la primera etapa, obviamente, los levanta desde la pista de lanzamiento hacia arriba para alcanzar una altura fija y de ahí en eso empiezan a rotar. ¿Para qué? Para que con la gravedad terrestre y ese efecto de fuerza centrípeta, que es por rotación, puedan alcanzar velocidad horizontal y alcanzar un punto que superen la gravedad terrestre. Y así es como se alcanza una órbita. Técnicamente, toda cosa que orbite un planeta en realidad no está girando alrededor, sino que está cayendo permanentemente. La magia es que va tan rápido que a medida que va cayendo, la Tierra o el planeta va rotando hacia abajo. Por eso se mantienen así, en este movimiento constante. Por ejemplo, si uno erigiese una torre desde la superficie terrestre hasta la altura de la estación espacial, uno podría estar caminando perfectamente en esa torre, mientras que la estación pasa a una velocidad tremenda, obviamente. Y hay un mito, que es uno muy repetido, que es que, por ejemplo, los que están en el espacio, los astronautas cosmonautas están en cero gravedad. Eso no, eso es imposible. Gravedad hay. Gravedad entre la estación espacial y la Tierra, entre la Tierra y el Sol. Lo que no hay es fuerza G, que es un concepto distinto, que es la forma en que se siente el tirón de la gravedad. Esa fuerza G es lo que permite, por ejemplo, calcular el peso a partir de la masa y muchas otras cosas. Y bueno, una vez que en un cohete llegamos al espacio, ¿qué cosas podemos encontrar allí? Aparte de cosas que ya hemos dejado, como satélites artificiales, hay un bello repertorio de cuerpos celestes que vamos a ver ahora. Vamos a empezar con los más cercanos a la Tierra y sobre todo su estrella, el Sol, el sistema solar. En el sistema solar hay planetas, ojo que la palabra planeta es de origen griego antiguo y significa estrella errante. ¿Por qué? Porque en medida que la Tierra va girando, las estrellas aparentan ir así siguiendo una línea porque orbitan alrededor de la galaxia, la Vía Láctea. Pero en este caso, como los planetas orbitan al Sol y como el punto entre la órbita del planeta y la órbita de la Tierra no siempre calza, se ve como si en líneas entre comillas aleatorias. Por eso, no tienen los conocimientos suficientes y dicen que era como, ah, mira, esa estrella se mueve raro. Y se le determina planeta. Lo mismo los animales los marinos, los plancton, que flotan errantemente. Bueno, volviendo al tema, estos planetas tienen dos categorías, planetas rocosos, que son los que se han formado más al centro, donde está la Tierra, y los gaseosos, que están más hacia afuera. Y muchos de estos planetas, por supuesto, tienen cantidades increíbles de lunas. Yo creo que se lo voy a dejar para más adelante, pero por lo menos daré datos de las cantidades. Aquí vemos algunas de las más bellas de los planetas gaseosos, de las lunas que tienen. Y bueno, planetas rocosos. Estos se caracterizan por ser de tamaños relativamente pequeños o medianos, pero que tienen superficies sólidas. Estos tienen núcleos metálicos, lo que les da unos campos magnéticos suficientes
en condiciones adecuadas para tener atmósfera y líquido en la superficie. Vamos a nombrarlos para el orden general, que es desde más cercanos al Sol hasta más lejanos, partiendo con Mercurio, el más pequeño de los planetas rocosos, ¿no? De todos los planetas rojos, lo veremos más adelante. Es bastante gris, como pueden ver, lleno de cráteres y no tiene muchas cosas porque al estar tan cerca del Sol es muy difícil mantener una atmósfera con el viento solar, la radiación que tira y qué sé yo. Tiene temperaturas de como 400 o 390 grados en la cara que da el Sol y en la parte que está a la sombra son temperaturas de alrededor de menos 180 grados, algo así, bien frío. Es como un contraste. Entonces, en medida que va rodando, la parte que está congelada empieza ya a quemar y la otra que se estaba quemando se pasa a congelar. Tiene una órbita de como 88 días más o menos alrededor del Sol. O sea que un año de Mercurio son 88 días terrestres. El siguiente sería este Venus, que ha tenido muchas controversias últimamente, dado a ciertos componentes que se han encontrado. Venus es un planeta rocoso y llamado, entre comillas, gemelo de la Tierra, ya que se parece mucho en tamaño, composición y cosas. Bueno, aquí tenemos una foto que es un mapa que se ha hecho con distintas sondas de la superficie anteriormente, pero por lo general es una de afuera tiene una atmósfera súper gruesa que cuesta verlo. Y esa atmósfera es 90 veces más densa que la de la Tierra, por ende es como tiene la presión de 90 atmósferas terrestres, vale la redundancia. Estar en la superficie, la atmósfera está a la presión digna de 1 kilómetro bajo el mar, así de fuerte. Temperaturas de 480 grados permanentes en todos lados porque los gases de efecto invernadero de allá están recontra sueltos, entonces mucha temperatura constante con 480 grados más o menos, muy, muy exagerado, pero redondeado, haciéndolo, a pesar de ser el segundo en distancia del Sol, el primero en mayor temperatura. Es increíble, es terrible, pero es Venus. En teoría, hace millones de años antes de que empezaran todos estos procesos complejos, que lo convirtieron en un infierno, podía haber tenido atmósfera viable para vida y agua. Pero por tales y tales razones ya dejó de ser así. Por cierto, ninguno de estos dos tienen satélites naturales o lunas. Y aquí tenemos esta gran bola azul, como dijo Carl Sagan, el punto azul pálido, la Tierra, nuestro hogar. Hasta ahora el único lugar donde se sabe que hay vida, aunque potencialmente hay vida, aunque sea microbiana, en distintos puntos se teoriza, no se ha comprobado. Y bueno, aquí es donde vivimos nosotros, un lugar que tenemos que cuidar ya que lo estamos haciendo pedazos, tristemente. Y bueno, de aquí se han lanzado prácticamente todas las sondas espaciales que se conocen, incluidas hacia esta bella esfera que llamamos Selene, conocida como la Luna. Es curioso porque la Luna está en una órbita que hace que tenga una cara que siempre da hacia la Tierra. Por ende, suponiendo que esta es la Tierra, esta es la Luna, mientras va rotando, siempre se mantiene así, con una sola cara, mientras que la otra da hacia afuera. Le dice el lado oscuro, cuando en realidad oscuro es lo que menos es porque tiende a dar hacia el sol. Y se fijan, es mucho más crateroso, más rugoso, más, no sé, feo, fuerte el terreno. En cambio, la cara más visible, al ser dar hacia la tierra, es más suave, tiene valles y todo clase de cosas muy bonitas. Y el favorito de la exploración espacial, Marte. El planeta rojo, un naranjo técnicamente, ya que la superficie así porque está cubierta de óxido de hierro, creo. Es un planeta un poco más pequeño que la Tierra. Tristemente, su núcleo metálico está muy helado, lo cual significa que el campo magnético que lo protege del Sol está muy débil. Por ende, su atmósfera es muy poco densa, sí, prácticamente imposible respirar allá. Porque, bueno, es más que nada dióxido de carbono y también porque es muy débil y por ende prácticamente no puede tener líquido hasta ahora, entre comillas, en la superficie. Y curiosamente tiene dos lunas. Aquí las vemos. Phobos, que es la que está a la izquierda, y Deimos, la más pequeña, a la derecha. El problema es que al ser lunas del tamaño de asteroides promedio, por decirlo, son chiquititas. Entonces, por ejemplo, cuando hay un eclipse en Marte, el rover que está activo, Curiosity, alcanzó a captar una toma de un eclipse marciano, pasaba por el frente al Sol y ni lo tapaba. Como que bajaba un poco la luna y era. Entonces tenemos suerte de vivir en un
planeta donde las raras ocasiones en que podemos ver un eclipse, por lo menos se oscurece por temas de distancia, tamaño, etc. Más hacia afuera, pasando el cinturón de asteroides que hay dos por cierto en el sistema solar, el cinturón de asteroides, conocido como tal, el cinturón de Kuiper, que viene después de los, en distancia, de los planetas gaseosos. Y también son cuatro gigantes gaseosos, o dos gaseosos y dos de hielo, ya vamos a ver por qué. Tenemos al mayor y el más antiguo de todos, Júpiter. Estos planetas se les llama gaseosos porque más que tener una superficie sólida, tienen el núcleo, unas capas metálicas por la presión que se forma, y el resto una atmósfera tremenda, densa, gigante. En este caso tiene principalmente hidrógeno y helio, más algunos otros componentes en el núcleo. Bien simple, pero lleno de tormentas, de todo tipo de cosas, nubes de amoníaco, mil y una combinación. Es muy bonito, por cierto. Esta mancha que vemos aquí, la mancha roja, es una tormenta gigante, un anticiclón, o sea que rota así contra reloj. Y bueno, un planeta con montones de condiciones atmosféricas permanentes, pero muy bonito. Van a harta radiación también, así que no sé, no muy seguro viajar allá. Y bueno, es un lugar interesante por todas las características de formaciones de nubes que tiene. Tiene 79 lunas, uff, imagínense, de las cuales 4 lunas grandes, así como la nuestra, que son las lunas galileanas, todas muy únicas, por cierto. Y bueno, eso 79 se no es harto, después viene Saturno, con ese tremendo anillo característico que se nota mucho porque es de hielo, el hielo refleja mucha luz, por eso es fácil de ver. Saturno hasta ahora se le han descubierto 84 lunas, así que uy, 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 harto que explorar. De las cuales hay hartas esféricas, incluso una muy interesante que se llama Titán. Es la única luna del sistema solar que tiene atmósfera gruesa, así una atmósfera en sí, y tiene líquido en la superficie. Ojo, no se vayan a bañar porque es etano y metano líquido, que está como menos 200 grados, así que no es muy agradable, pero es un logro de todas formas para en comparación con otras lunas del sistema solar. Se fijan también planetas con más que una pura atmósfera y el núcleo interno, también con prácticamente montones de hidrógeno y helio, casi los mismos componentes de las estrellas en general, y diversas condiciones atmosféricas con formaciones de todo tipo. Y que en distancia Urano, en este caso, bueno, como podrán apreciar, no está así como regular en rotación, así digamos en ángulo, como el otro, sino que está así, de lado. Mientras que los planetas, por lo general, su eje de rotación está un poquito nomás en comparación con la órbita de diferencia. Acá no, acá tiene como 97 grados de inclinación, lo cual significa que el polo, que por lo general está hacia arriba, entre comillas, o hacia abajo, entre comillas, el otro planeta está, pa, uno da al Sol, el otro hacia afuera, y después en la órbita, uno al Sol, otro hacia afuera, lo cual genera un montón de propiedades medias extrañas. Y es un planeta muy frío, por cierto. Por eso se le dice de hielo, porque tienen composiciones distintas, aparte de las concentraciones de hidrógeno y helio. Tienen varios otros elementos bastante presentes que lo hacen más helados. Y también tiene un anillo bastante resaltable. Y tiene más o menos 27 lunas, creo. Ya el último Neptuno, el último de los gigantes gaseosos y helados, que también tiene su mancha oscura ahí. Tristemente ya no se ve hoy en día, pero igual este Neptuno es muy interesante porque es el planeta con los vientos de mayor velocidad registrados hasta ahora. 2000 kilómetros por hora. Así que ni se le ocurra tomar un vuelo allá porque, uff, se hace pedazo. Imagínense, vientos de 2000 kilómetros por hora todo el rato permanentemente. Increíble. Es curioso porque, bueno, aparte de tener 14 lunas y una esférica, por cierto, todos los planetas gaseosos tienen anillos. Lo que pasa es que, bueno, en este caso el de Neptuno está exagerado, pero el de Neptuno y el de Júpiter son más que nada polvo y partes de roca, por ende no reflejan tanta luz, pero son difíciles de ver. Mientras que los de Urano y Saturno, al ser de hielo, y reflejan mucha luz, son fáciles de ver. Datos curiosos. Y como dije, Mercurio es el más pequeño planeta, pero hay una excepción, que son los planetas enanos, en una categoría aparte.
Porque, bueno, primero, el límite de tamaño, porque son chiquititos en comparación con los otros. Y aparte que sus órbitas, en vez de ser círculos más así parejos, normal, son elipses. Tienden a ser más extendidos, más ovalados. Tienden a estar inclinados. Por ejemplo, si está el Sol, tiende a estar así en vez de así. Entonces, de los más conocidos, por supuesto, está Plutón, con sus 5 lunas, entre ellas Caronte, que es la mayor. El caso de Plutón, aquí se muestran las imágenes del sobrevuelo de Sonda New Horizons de 2015. Más hacia afuera está Eris, por ejemplo, que tiene una luna grande. Y ahí hay varios ejemplos como Mea, que se ve así como estirado porque rota tan rápido que la aceleración de gravedad de la masa y su rotación hacen que los polos se vayan achatando, ¿sí? Muy parecido como cuando un artista moldea grietas o arcilla sobre un disco giratorio y tiene un anillo. U otros como Makemake, por ejemplo, que tiene el nombre de la deidad Rapa Nui. Sedna, que es el que más se aleja en su órbita. Falta mencionar una que es Ceres, que está entre Marte y Júpiter en el cinturón de asteroides. Y hablando de asteroides, aquí están las pequeñas piezas de roca y otros materiales que hay dando vueltas, que son restos que quedaron cuando recién se formó el Sol. Si se acordarán, como dije antes en el capítulo 1, cuando se forma una estrella, siempre se forman los planetas de toda esa masa de gas y cosas que van quedando alrededor. Y entonces, de los que no se alcanzan a formar, quedan estos tres, que son fragmentos, ya sea de otros que colisionaron o porque no se alcanzaron a hacer en objetos más grandes. Por lo general siempre son de roca, metal y van desde unos pocos metros hasta unos cuantos kilómetros. Comparado con los cometas, que son principalmente hielo, en este caso el cometa Halley que vemos aquí, tomó una foto de su núcleo con la sonda Giotto, una italiana, del año 86. Cometas, por supuesto, se distinguen por esas tremendas colas que tienen, porque todo ese material, mientras se acercan al Sol, ese hielo, se va sublimando, pasa de sólido a un estado sólido a gaseoso. Entonces se va expandiendo, mientras que más se acercan al Sol, se va disipando, y mientras se alejan, se vuelve a juntar todo ese material así congelado. ¿Hay cosas más allá? Sí, las hay. Hay montones de estrellas de todos los tipos, incluidas algunas que son, como pueden ver, mucho más grandes que el Sol. El Sol estaría entre las primeras tres categorías que vemos, entre M, K y G. No recuerdo específicamente cuál. Y bueno, el caso es que estas estrellas, por supuesto, pueden tener planetas, o los que llamamos exoplanetas, que están más allá del Sol. Hay de todas las formas y tamaños imaginables. Hay que son gaseosos, rocosos, más grandes, más chicos, similares a la Tierra, otros que están congelados, otros que están prácticamente en llamas. Son muy interesantes la variedad que hay y también cómo orbitan distintos tipos de estrellas, cómo se comportan, etcétera. ¿Qué pasa con el tamaño de las estrellas? Como mencioné, si una estrella es desde 8 veces el tamaño del Sol hacia arriba en tamaño, cuando ya gastan su, entre comillas, combustible, terminan de fusionar su hidrógeno en helio, eso ya marca la muerte, el final del ciclo de vida de estrella, y al ser tan masiva, tienden a colapsar en sí misma. Primero tiene una implosión, y ahí ya dependiendo de las condiciones, o se forma un agujero negro, una estrella de neutrones, o termina siendo una supernova, que es cuando expulsa todo su material hacia afuera. De esa famosa supernova salen las bellas nebulosas, que son estas formaciones, como nubes entre comillas le dicen, de los contenidos de estrellas que ya han tirado todo, o sea, todo su contenido hacia el exterior. Aquí se ven así como súper coloridas, qué sé yo, eso es porque son hechas a partir de datos de observación, tanto con telescopios ópticos como con radiotelescopios, que es toda una materia aparte. Entonces, con la combinación de todos estos tipos de observaciones se obtienen estas imágenes. Y lo que pasa es que estas nebulosas, aparte de tener estas concentraciones gigantes de plasma ahí alrededor, qué sé yo, con formas y qué sé yo, todo eso, de ahí se empiezan a formar nuevas estrellas, por ende marca el final del ciclo de una y el inicio del ciclo de una o más otras. Y todo esto, a la larga, esta masa de cantidades, miles de millones de estrellas, más unas cuantas nebulosas, forman las conocidas galaxias, que son ya las estructuras mayores, donde se encuentran todas estas cosas que hemos visto anteriormente. Las galaxias pueden estar en cúmulos, por ejemplo, se pueden alejar entre sí, se pueden acercar entre sí, de todo un poco.
Y dentro de ellas siempre hay miles y miles de millones de estrellas, donde muchas de esas tienen planetas, esos planetas tienen lunas y todos son únicos. Y nosotros tenemos la suerte de habitar en esta bella formación o estructura que se llama el planeta Tierra. ¿Cómo podemos ver todo esto? ¿Cómo es que sabemos que está ahí? ¿Cómo lo hemos visto? ¿Cómo lo hemos descubierto? Mediante principalmente, bueno, aparte de la exploración con vehículos espaciales, más que nada el uso de telescopios. Telescopios tanto ópticos como los que vemos acá, y como radiotelescopios. Hasta ahora, que vemos lo que es el espacio y qué es lo que hay, vamos a verlo hasta aquí, para en el próximo episodio ver todo sobre los telescopios, cómo se usan, sus tipos y qué información nos pueden entregar. Ha sido todo por ahora, soy Pedro Ñambraga, Astronomía San Fernando, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, ha sido un gusto estar con ustedes, cuídense, nos vemos.